Estamos de vuelta en Mesa de Testigo. Vamos a hablar ahora con Juan Monteverde, ex convencional constituyente de la convención que terminó hace algunas semanas. También concejal de Rosario, referente de Ciudad Futura, bueno, las principales referencias políticas de la ciudad, también de la provincia, y también posicionándose a nivel nacional. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos últimos días ante las elecciones con Karen como las principales protagonistas de esta elección, con Ciudad Futura también con un rol muy protagónico? La verdad que con mucho entusiasmo, no solamente por la encrucijada histórica que vive la Argentina, creo que debe ser de las elecciones de medio término nacionales, de las más importantes de las últimas décadas, y con el entusiasmo de estar a la altura de la historia y a la altura de lo que nos pedía la gente, que era unidad para enfrentar este monstruo que tenemos enfrente, pero también renovación para poder empezar a pensar y a escribir el futuro. Me parece que logramos en esta lista que encabeza Karen sintetizar esos dos mandatos de época y que creo que tenemos la mejor herramienta para este momento, y también con la centralidad en el tablero que tomó la provincia de Santa Fe. O sea, fue el propio presidente de la Nación, al decir que va a cerrar su campaña acá en Rosario, el que decidió que Santa Fe sea la madre de todas las batallas. Digo, la lectura política que se haga en Argentina y en Estados Unidos sobre si Milei sale fortalecido o debilitado va a ser del resultado de Santa Fe, y el resultado de Santa Fe, por una cuestión demográfica, depende de Rosario. Por eso también pedirle a los rosarinos y rosarinas que nos vienen acompañando hace tanto tiempo que acompañen a Karen, porque se juegan demasiadas cosas importantes, así que creo que entre lo que estamos ofreciendo y la centralidad histórica, creo que por eso el entusiasmo. Hablando de eso, digamos, una elección que se va a leer en Rosario, en la provincia a nivel nacional y también en Washington. ¿Qué está en juego en estas elecciones para ustedes? Mira, yo creo que está en juego seguir siendo Argentina como los valores nacionales que nos definen. Digo, creo que hay algunas cosas propias que tenemos como país. Hay una cuestión de desarrollo de la comunidad, de lazos sociales que a pesar de tantos años de neoliberalismo siguen firmes, una clase media empobrecida hoy por estas políticas, pero una clase media que no existe en otro lugar de América Latina, y que eso es producto de que en Argentina pasó un fenómeno que se llamó peronismo y que hizo que los trabajadores no solamente tengan derechos, sino que sus condiciones materiales de vida sean distintas al del resto de los trabajadores de América Latina. Y creo que ahí hay unos valores principales: la educación como el motor de esa movilidad social ascendente, la educación universitaria, sobre todo como un diferencial en el mundo. Bueno, esas cosas son los pilares que hoy están en juego, porque si la sociedad valida este proyecto, creo que no es solamente una serie de políticas públicas, una serie de leyes las que están en juego, son los valores de la argentinidad. Y creo que en ese sentido hay mucho para proteger, y por eso también me parece que no hay ninguna otra lista capaz de defender eso. Digo, Karen lo dice siempre, acá puede haber 3 o más listas, pero hay solamente 2 modelos en juego. Y la realidad es que esto va a ser voto a voto con la Libertad Avanza, y la única lista que puede ganar la Libertad Avanza es Fuerza Patria, es Carentep, y eso va a teñir la provincia de Santa Fe de un color, y si se tiñe de violeta, las próximas décadas de Argentina pueden ser una cosa, y si se tiñe de celeste, creo que no solamente vamos a poder ponerle un freno a esta locura, sino, lo que a mí más me interesa, empezar a pensar en el futuro gobierno. Ustedes ven que el caso de Provincias Unidas es una especie de mileísmo con otras características, pero que en lo central comparten el proyecto. A ver, creo que se demostró desde el día 1. No solamente como ni el intendente Hapkin ni el gobernador Puyaro jamás defendieron a los rosariños y a los santafesinos ante los atropellos y miraron para otro lado, sino que en esencia piensan lo mismo. Digo, Provincia Unida, Puyaro y Hapkin son Milei con otro nombre. La versión original es la de Libertad Avanza, por eso la gente va a elegir las de ese perfil a ese proyecto político. Y yo creo que del otro lado, por el contrario, estamos ofreciendo un proyecto amplio, diverso, que no solamente se mostró desde el punto de vista cualitativo muy potente, sino también desde el punto de vista de la eficacia política. Digo, haber ganado la ciudad de Rosario después de casi 30 años que la oposición no ganaba una elección, demuestra que tan equivocados no estábamos los que decíamos que nos teníamos que juntar, que teníamos que ser capaces de, en la diferencia, poner un horizonte común, y la gente acompañó eso. Por eso me parece que
se está generando esto que empezó en Rosario, hoy está generando un entusiasmo y una esperanza en cada rincón de la provincia. Yo la acompañé a Karen durante casi toda la campaña y ver lo que pasa en esas asambleas donde la gente recupera la posibilidad de ser escuchada y de hablar. Esto fue una campaña que no fueron actos tradicionales, sino que fue una asamblea donde la gente se expresaba, que creo que también tiene que ver con la autocrítica que la política tenía que hacer. Digamos, que no era solamente la renovación de nombres y caras, sino también de prácticas políticas. Y esa esperanza yo creo que se va a notar en las urnas. Contó un poco más a la gente cómo es la dinámica de esas asambleas ciudadanas, un poco tomando la idea de la constituyente de la gente que usaron en la elección justamente de constituyente. Me contaban varios dirigentes del peronismo también que participan ahí, que pasan cosas fuertes desde lo emocional, digamos. Conté un poco a la gente cómo es la dinámica de esos encuentros. Yo creo que eso es un poco también el aporte que hacemos desde Ciudad Futura Fuerza Patria, que es una metodología que nosotros usamos desde siempre internamente, que en esta campaña se materializa en que vamos a una ciudad. Va el colectivo primero de la Unidad de la Renovación, el colectivo físico de Colchester, que recorrió 3.000 kilómetros, los 19 departamentos, hace una avanzada donde vamos haciendo casa por casa, hablando con la gente, que también no es común que algunas localidades más chicas llegue la política de esa forma. Y convocamos a una asamblea que duran 2 o 3 horas, donde de esas 2 o 3 horas, 2 horas y media, habla la gente y al final los candidatos cierran recogiendo lo que dijo. O sea, la imagen es muy potente porque hay gente tomando la palabra, una jubilada, una maestra, un productor agropecuario, un sindicalista, un trabajador de empleado de comercio, hablando, contando lo que les pasa. Se dan situaciones muy emocionantes porque cuando la gente cuenta lo que pasa, ahí uno dice, che, pero pará, entonces no es el relato que uno escucha de la política hablando en los medios de comunicación, sino que acá por abajo está pasando otra cosa. Y volver a conectar esa política con la vida cotidiana es lo que nosotros decimos que hay que hacer. Y mientras la gente habla, se emociona, se entusiasma, llora, te abraza, los candidatos están con una libretita anotando. La imagen es muy potente porque estamos acostumbrados a una política donde el dirigente está arriba de un escenario, lejos de la gente, dando clases, muchas veces retando a la gente o explicándole cómo son las cosas, y esto es todo lo contrario, es la gente explicándole a los dirigentes lo que le está pasando y diciendo tomen nota de esto porque si no es muy difícil que después nosotros nos sintamos involucrados para ir a votar o para militar. Entonces uno cuando termina la asamblea y se fue generando una ola que fue de menor a mayor, digo, las primeras eran más chicas y las últimas vienen siendo realmente multitudinarias, y se fueron sumando distintos sectores. Entonces me parece que eso es poder plasmar en hechos concretos, que nosotros siempre decimos que Ciudad Futura no es mejor ni peor que el resto de los espacios, pero que tenemos la obsesión de poder materializar las ideas, que cuando decimos una frase, un concepto, logramos que se pueda ver y tocar. Durante mucho tiempo trabajamos en proyectos, el Tambo, la Empresa Pública de Alimentos, la Escuela de Gestión Social, Distrito 7. Y esta forma es decir, che, la política puede ser distinta, puede ser horizontal, puede ser democrática, todos valemos lo mismo. Bueno, pero ¿cómo se materializa? Bueno, en una campaña de estas características que está despertando mucho entusiasmo y que de esta manera vamos a seguir los próximos 2 años. O sea, lo que nosotros queremos hacer es que estas asambleas departamentales, que esta metodología, que es lo que nos pide también la dirigencia política que se entusiasma y dice, che, yo quiero esto. A mí me pasó en la UNA Paiva, en la de Constituyente, que un hombre me dice, yo hace desde el 83 que vengo pidiendo esto. Yo no había nacido en el 83, yo nací en el 85. O sea, había un tipo en la UNA Paiva que hacía desde que antes que yo nazca, que pedía una ronda, que le den la palabra y que el dirigente se sienta uno más de todos nosotros. Y ese es el problema que tiene cuando hablamos de crisis de representación política. No solamente con el ciudadano común, con los propios militantes que no se sienten representados por sus dirigentes, que piensan que llegan a un lugar y son superiores. Bueno, acá somos uno más con responsabilidad extraordinaria. Bueno, de eso vamos a seguir y así tenemos que construir la herramienta para ganar Rosario, ganar la provincia y aportar, que eso lo dice siempre Karen, queremos ser parte de la generación que gobierne la Argentina en el futuro y que lo haga de forma distinta. Juan, ¿cómo va a ser el cierre de campaña, jueves? Vamos a seguir con asambleas. O sea, no va a haber un cierre único, sino que durante estos días vamos a seguir por asambleas en Rosario fundamentalmente, en distintos barrios, porque queremos que también movilizar el voto de los que hoy están siendo más castigados va a ser fundamental. Lo vimos en la elección de junio, como el aparato provincial, recurriendo a las peores prácticas de la política, hizo desastres en los barrios populares. Bueno, vamos a estar ahí con un fuerte operativo de denuncia, de cada vez que veamos situaciones irregulares, denunciarlas, porque si realmente los que hoy le están pasando mal no se quedan en su casa
y van a votar, el resultado puede ser muy poderoso. Hablando justamente de eso, a Milei lo acompañó en un primer momento, ¿no? Tuvo mucho voto históricamente peronista, voto de los sectores populares, desencantado por lo que fue el gobierno del Frente de Todos, que se entusiasmó con Milei, que era una persona diferente, disruptiva. ¿Cuál es el mensaje para ese votante de los sectores populares que también ahora se desencanta con Milei, que ve que la economía no arranca, que ve el caso Libra, discapacidad, Expert y medio se horroriza? Mirá, yo creo que el mensaje tanto a los barrios populares, pero yo lo ampliaría a todos los que creen que ya la política no cambia nada. Digo, que ahí está, me parece, la crisis mayor. Que piensa que ir a votar no tiene sentido porque gane quien gane, la cosa va a seguir igual. Yo creo que acá necesitamos un cambio profundo, necesitamos un cambio de raíz, pero que ese cambio profundo y de raíz no es destruir todo, digamos, sino que tiene que ver con la capacidad de saber reconocer qué cosas se hicieron bien, ser profundamente autocrítico y crítico con las cosas que se hicieron mal y no repetirla nunca más. Pero también saber que la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va y que hay muchos que pelearon antes por tener. Digo, cuando yo enumeré antes la universidad gratuita, cuando dije los trabajadores con derechos, alguien lo hizo eso. Y por eso esta confluencia entre Ciudad Futura, el Partido Justicialista y los 11 partidos que formaban parte del Frente, tiene esa visión, es decir, hay que rescatar lo mejor de la tradición política, los que nos hizo grandes y diferentes, pero también la necesidad de la ruptura, la necesidad de la innovación, la necesidad de cambio, de hacer las cosas de otra forma. Bueno, creo que ahí tenemos la oportunidad. Y esto que yo estoy transmitiendo tiene en Rosario una carnadura muy potente, porque demostramos que se puede ganar. Y yo estoy convencido que en 2 años vamos a ganar la ciudad de Rosario y que todo esto que ya venimos haciendo desde afuera del gobierno, lo vamos a hacer en clave de gobierno ejecutivo. Tanto la prefiguración, o sea, construir pedazos del futuro que queremos para mañana del presente, como esta forma de ejercicio del poder y de la política, la horizontalidad. Estas asambleas que nosotros estamos haciendo, hacerlas cuando uno es gobierno, van a ser mucho más potentes, porque nosotros le queremos dar las herramientas concretas. Hoy le estamos dando voz, que es lo que podemos hacer. Mañana le vamos a dar la herramienta concreta para transformar su realidad y vamos a distribuir poder concreto. Yo creo que esa es la única forma de que Argentina salga del pantano que está hace 10 años. Bueno, no quiero que termine antes sin preguntarte por la constituyente. Parece que fue hace 1000 años, terminó hace un mes. Digo, ¿qué balance te dejó la constituyente? ¿Te parece que salió una constitución mejor quizás que la que se pensaba en determinado momento? ¿Quizás arrancó más trabada? Porque el gobierno también tomó muchas propuestas de la oposición. Mira, yo hago un balance negativo del proceso. En términos, creo que se perdió una oportunidad histórica. Para ir a las raíces profundas del problema. Yo se lo planteé al gobernador el primer día y en la cara, le dije, acá la mitad de la gente no vino a votar, este es el contexto histórico donde estamos reformando la Constitución. Si no atacamos ese problema, el resto de los problemas no van a tener el impacto esperado. Digo, va a ser una Constitución con letra muerta. Ahora, yo creo que lo mejor, evitamos retrocesos, que no es poco en este contexto. Hubo muy pocos avances, pero creo que lo mejor que nos deja el proceso de la constituyente es este instrumento político. O sea, si el campo nacional en Santa Fe no se hubiese puesto en marcha para enfrentar esa elección de constituyentes, hoy no tendríamos en Fuerza Patria esta lista de unidad y de renovación. Ese proceso que empezamos en soledad al principio o con muy pocos, que después se fueron sumando otros sectores, logró que hoy estemos todos juntos con la posibilidad concreta de ganar la provincia de Santa Fe y creo que esa constituyente despertó un espíritu que estaba dormido, si se quiere, en el pueblo de la provincia, que era que podíamos construir un movimiento a la altura de nuestra gente. Creo que eso, lo más positivo de la constituyente es el proceso político que pudimos dar. Te hago la última, que estamos con muy poquito tiempo. El debate político que se viene en Rosario, tema de autonomía municipal. El intendente presentó su proyecto. Preguntarte una opinión corta sobre cómo ven el proyecto, qué van a plantear ustedes en el debate que se viene. Mira, quizás ya para otra entrevista, pero sí. Bueno, no quiero dejar de preguntártelo. No, a ver, yo creo que tenemos un problema para dar el debate, cualquier debate, pero fundamentalmente la autonomía, que es tan importante y tan trascendente, que es la negativa del intendente a sentarse con la principal fuerza de oposición. Del día que nosotros ganamos las elecciones, lo convoqué públicamente al intendente a que retomemos el diálogo, se negó. Antes de que mande el proyecto al Consejo de Autonomía, le volví
a insistir de juntarnos previamente, se volvió a negar y creo que es muy difícil que en una democracia donde no hay un diálogo entre oficialismo y oposición podamos discutir seriamente las cosas y sacarla de la chicana permanente y demás. Yo creo que el gran desafío que tiene Argentina al futuro es que podamos volver a hablar con el que piensa distinto. Creo que parte del éxito del gobierno de Milei, independientemente de las medidas económicas que él lleva adelante, creo que tiene que ver con haber roto la posibilidad del diálogo político. Digamos, es decir, no son solamente políticas que le hacen daño, económicas que le hacen daño a la gente, sino que además es la imposibilidad de recuperar el diálogo. Entonces yo voy a estar siempre del lado de sentémonos porque pensemos distinto, porque está en juego, en este caso, los destinos de 1 millón de rosarinos y rosarinas, para un debate central que va a tener la ciudad. Bueno, no sé por qué, el intendente sigue en esa tesitura y creo que eso también preanuncia, el intendente pierde la mayoría en diciembre y si no dialoga con nosotros es porque está dialogando con la Libertad Avanza. Y que eso, que yo estuve toda la campaña de concejales denunciando, que iba a haber un pacto de gobernabilidad entre la Libertad Avanza y Unidos, va a terminar existiendo. Juan, gracias por venir hoy a Meses de Testigo. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Meses de Testigo.